Doy la data mundialista, pues te la tengo que dar. Está ganando España 1-0 la semifinal ante Francia. Pero tenemos que hablar de la data que nos gusta a nosotros, la que nos parece la más importante, que es la data popera, y por eso le damos la bienvenida a Esteban Araya de Expo Geek Rosario. De esa manera lo pueden buscar en las redes sociales. Hola Esteban, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, la verdad que es un hables cerca al micro. placer, perdón, me solté demasiado lejos, me sentí muy cómodo, me sentí en casa porque siempre me tratan de 10. La radio medio mudada, entonces estamos ahí acomodando todo. Dentro de poco te vamos a recibir en nuevos estudios, vas a ver lo que estamos armando. Bueno, gracias. La verdad que bueno, muy feliz de volver a estar y compartir un rato con ustedes. Tenemos, bueno, siempre alguna cosita para contar, para disfrutar, así que estuvimos con Gabo charlando un poquito de qué se podía armar. También tenemos alguna noticia media triste, que sucedió el día de ayer. Arranquemos por la triste. Sí, se nos fue el doctor Alan Grant, se fue Sam Neill en el día de ayer. Ajá. Venía batallando con un cáncer. Un actor icónico, pero esos actores que son de perfil muy bajo, que son muy buenos, pero que no, como no tienen una vida a lo mejor muy redundante, la gente no se acuerda. Ahora, cuando vos mirás, el tipo tenía más de 95 películas. O sea, es un crack y todo el mundo se acuerda del Dr. Grant por Jurassic Park. O sea, el tipo inmortalizó una saga en el año 89-90, que lo convirtió en su personaje fetiche. Se retiró en Jurassic World muy bien, ya grande, hace creo que 4 o 5 años atrás. Y tiene muy buenas películas, un actor muy versátil. A mí me gustan otras cosas no tan conocidas de él. Hay una película de terror de los 90, se llama Event Horizon, que me parece espectacular, que él es el protagonista y ahí hace medio de héroe villano. Y bueno, o sea, según lo que comentó su familia, él se había recuperado un cáncer y volvió a recaer y bueno, creo que tenía 70 y algo, 9, me parece, 78, no me acuerdo más o menos la edad. Sí, un hombre mayor, digamos. Y me sorprende acá un título de Peaky Blinders también. Sí, apareció un rato, creo que era segunda temporada, Mirá, me parece, segunda o tercera temporada. Pero bueno, es muy versátil. Incluso cuando lo ves haciendo de villano, te sorprende muchísimo. Mirá. Porque está asociado a una imagen heroica. Claro. Entonces, el tipo despliega muy bien. Peaky Blinders, que es un personaje... Pero en Jurassic Park es antes del 2000. 90, la primera. 89, claro, 90. La que está basada en el libro de Michael Crichton, creo que del 90. 90 o 92. 93, ahí está, ¿viste? Era por ahí. Y ¿qué significa Jurassic Park para la ciencia ficción? ¿Y qué significa? Porque lo naturalizamos a esto de que los dinosaurios están vivos. ¿Qué significa Jurassic Park para la ciencia ficción y para la cultura pop y para el cine? Es que en realidad, como bien lo dice el término, cualquier película de ese género está basada en una base realista, o sea, ciencia ficción. O sea, los restos de mosquitos fosilizados en los que Michael Crichton se basó para escribir la novela Jurassic Park, que dicho sea de paso, es un pequeño apéndice, es más sangrienta de lo que se ve en la película. Hay capítulos que fueron sacados en la película que Spielberg los sacó porque eran demasiados cruentos para mostrarlo para una película para toda la familia. La muerte de Nedry no es tal así como se ve en la película, por ejemplo. El personaje Wayne Knight, el hacker que los traiciona y se lleva a los embriones. Los mosquitos fosilizados existen, va a varios museos en todo el mundo y quedaron enganchados en esa especie de ámbar que surgía de los árboles. Pasaron los años, los millones de años que los encontraron ahí adentro. De ahí a tener la tecnología para extraer ADN de ese mosquito, que el ADN todavía sirva, o sea, que tenga que médicamente vos puedas extraer información de esa cadena que te sirva para poder ensamblar después y recrearla genéticamente, eso ya es ficción. Eso no se puede o no se podía hacer con las tecnologías de los 90, 2000, en teoría creemos que no se puede hacer. Pero después, o sea, en caso de tener esa tecnología tal cual lo que se ve en la película porque vos clonaron ovejas, o sea, hay procesos de clonación que han sido exitosos con animales, entonces siempre te dejó eso la película, la posibilidad de que en algún momento podrían... Describiste muy bien lo que es la ciencia ficción, y en eso hay historias que a veces
parecen obvias. Exacto. Parecen contadas desde siempre. O sea, pasa con la historia de Harry Potter, Sí. pasa con la... Jurassic Park está dentro de esas. Es como una historia que parece lo obvio, ¿entendés? Está tan bien hecha que parecen obvias, que parece Sí, que no total. hacía falta que las cuenten, pero nunca nadie las había contado hasta el 93 que las cuentan. No, y aparte la estructura de narración, el traerte ese tipo de héroes a la pantalla. Vos pensás que los 90 era la era de Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, o sea, el héroe masculino, machote, que, o sea, con todo Solo contra el mundo, claro, los solo clichés que tenía. Entonces vos ves al doctor Malcolm, que es matemático, que parece un rockstar, que es el personaje no me sale el nombre ahora, el que hizo Walter la White. mosca. Ah, no. El que hizo la mosca, que bueno, después volvió en las otras ediciones. Y estuvo en el universo Marvel como un personaje en la película de Thor. Se me fue de la cabeza. Hoy todo es más fácil con Google. Trato de ejercitar la cabeza y no olvidarme. Sí, sí. Era un matemático excéntrico, rock and rollero, que incluso hasta le tira filo a la doctora, que es la pareja del otro. O sea, hay un quiebre en cuanto a los personajes heroicos dentro de la película. El doctor Grant, con todas sus imposibilidades de relación con niños, porque no podía hacerlo ni cuando era paleontólogo, ni cuando está con los chicos dentro del parque, y el proceso de tener que salir o de sobrevivir a ese parque lo lleva a mostrar otra faceta de él, en la cual al final termina rompiendo algunas cuestiones que él tenía rígidas y no podía, como esa relación con los chicos, con los hijos del dueño del parque. Después Laura Dern, que está preciosa. Bueno, en los 90 también ya empezaban a reivindicarse un poco las heroínas mujeres y ponerlas a la par de lo que eran los héroes masculinos. Ya después, bueno, vos ya venías de tener a Sarah Connor, venías de tener a la teniente Ripley en Alien. Ya empiezan a aparecer. El cierre de los 90 es Matrix con Carrie Ann Moss, que ya tienes una heroína mucho más fuerte, y ya después empieza a naturalizarse y a emparejarse un poco, hasta el día de hoy sigue siendo un medio desigual, pero bueno, ya es un poco más natural ver a una mujer, y tal cual incluso la última Jurassic World la protagoniza Scarlett Johansson, Claro, que es una mujer. es verdad, sí, sí, Entonces, ¿Y cómo evolucionaron? Porque yo me quedé en la Jurassic Park, la Jurassic World, es como que estos monstruos, los dinosaurios están por todo el mundo. sí. ¿Cómo las viste? En esa realidad evolución? ellos te hacen un planteo al naturalizar lo que vos decís, al naturalizar que todo esto se vuelva real, con la posibilidad abierta de que cuando el que les robó los embriones se escapa, se muere y los embriones salen a la par, es como que había un lema que era la vida se abre camino, te Sí. decían. Entonces, Espectacular lema. Me la- encanta cuando pero tienen esas Te cosas. queda eso. Es que es zarpado. Es como lo del Hombre Araña. Perdón, Jeff Goldblum, me acordé del Acaban- otro. están llegando muchos Era obvio que la gente lo iba La a decir gente está también. diciendo Jeff Goldblum todo el tiempo. Pero estuvo bueno, Esteban, que verlo. te lo acuerdes vos, Claro. porque queríamos ejercitar la mente. No, pero están llegando La- muchos la mensajes memoria. diciendo Jeff Goldblum. Claro, ahora que lo dices. Nunca sí. se nombró Jeff Sí. Goldblum tanto en Qué WhatsApp cosa, en el último bueno. tiempo. No, es que aparte es un actor de la hostia. No, Sí, impresionante. hay algo que pasa con esta película que a mí me hace acordar un poco a la infancia. Y de repente pienso en algo que, como vos decís, habla de la genética y de estos temas tan, no sé, biológicos, Científicos. Más científicos, más complejos, y que un chico lo primero que capta, niño o niña, es el dinosaurio como figura más monstruosa y los juguetes y todo. Entonces pienso que qué loco que son de estas películas que son de la época de los 2000, que tienen mensajes bastante, mucho más allá de la cuestión de la ciencia ficción que conocemos hoy. No Es sé, que pienso- aparte toman una temática. Perdón, disculpa que te No, interrumpa. eso, que pienso como en Harry Potter también, Sí. que hay un montón de mensajes implícitos que están buenos. La idea es usar como motor un espacio de entretenimiento que es la ciencia ficción para poder Sí. aleccionarte en un montón de otras cosas como las relaciones humanas, Claro. la reacción del hombre ante una situación extrema fuera de control natural. Porque vos podés ir de safari a África y sabés lo que es un león, medianamente sabés cómo, o sea, las personas que trabajan ahí saben dónde no tenés que estar, cómo te puede atacar, todo. Ahora, encontrarte en una situación con un bicho que tiene 16 metros, Claro. en un ambiente donde estás solo, donde no funciona la electricidad y todo, entonces te da todo eso, y en base a eso, en entre medio se meten los mensajes
sobre no joder con la naturaleza, sobre cómo las relaciones humanas funcionan en situaciones extremas, sobre cómo puede fallar la tecnología y a veces necesitas volver al pasado para poder resolver una situación, usar la cabeza, que era lo que el doctor Graham por ahí decía, o sea, no había que haberlos sacado nunca de donde estaban, dejarlos en el pasado, verlos en los museos y disfrutarlo de esa manera. Haber hecho lo que se hace en Jurassic Park también tiene ese mensaje, que el hombre a veces va contra la naturaleza y la naturaleza cuando te la devuelve es peor. Es interesante. Entonces no es lindo jugar a ser Dios, ese es el mensaje. Por eso la idea esta de la naturaleza se abre camino. Me encanta, un día podemos hacer especiales de lemas, porque la verdad que es muy interesante. Gran lema. Hablando de El Hombre Araña tiene uno. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Se lo decimos mucho a Julián Álvarez, que está en la delantero de la selección, que mañana tiene que hacer goles. Me dicen que hay gol de España. Gol de España también, 2-0. España le está ganando a Francia. ¿Qué va a pasar con el Hombre Araña? ¿Cómo ves la a mí me encanta. Creo que por fin vamos a tener de vuelta. Marvel como que no pudo cuajar tan bien lo nuevo, pero sí con el Hombre Araña. Es un personaje Está muy bien, particular, es un ícono. Esto es como Batman. Por ahí todo el resto de lo que acompaña a Batman a lo mejor no tiene la misma potencia, pero te ponen una película de Batman y la gente hace boom. Y te ponen una película de Spider-Man y la gente hace Son nuestros mitos actuales, ¿no? Pero pegó muy bien con los pibes. Sí. Me parece que Sí, Spider-Man siempre, está mejor pegado con los pibes que hoy que Batman. Lo que pasa es que es un héroe a la medida de los adolescentes o post-adolescentes. Toda la vida de Peter Parker en los cómics va del secundario a la universidad. Y hay pocos cómics donde te lo ven después de la universidad, porque generalmente se rebotean para empezar de vuelta y ahí seguir jodiendo. Claro. Y entonces vuelve otra vez a la historia de Peter Parker en la universidad o saliendo de la universidad. Nunca se movió el personaje de esa edad. Entonces engloba una cantidad, un segmento que siempre se siente compatible con lo que está viviendo Peter. Además de que es un héroe pobre, un héroe con problemas, un héroe que no tiene familia. O sea, no es... Busca laburo. Busca laburo constantemente. No es Bruce Wayne, no es Tony Stark, no es Thor. O sea, no es que tiene por poder divino o por económico todo lo que necesite para poder hacer, sino que es un tipo con 8 millones de quilombos, solo en la vida, y que además hacer lo que él cree que es su deber por haber tener ese poder, lo obliga a veces a estar más solo que hacer una solución para sus problemas personales. Entonces, todo ese tipo de cosas socialmente es espectacular a veces entender la psicología de todos estos personajes, porque es muy rico ver cómo termina siendo una tragedia para los poderes en cierta medida. Porque la responsabilidad que él siente por tener que hacer el bien lo lleva a tener que estar solo, a no poder revelar su identidad, a no poder estar con la mujer que ama, a no poder usar los poderes para ganar dinero porque él también podría sacar habida cuenta de su inteligencia, de su capacidad y meterse en Oscorp, que es la empresa que siempre lo quiso tener como empleado y él rechazó por las formas en que trabaja en Oscorp. O sea, entonces está muy bueno eso del dilema Spider-Man. Entonces por eso yo creo que ese un personaje se acerca muchísimo a los dilemas de la juventud y de la adolescencia y bueno, lo vas agiornando con las décadas, adaptándolo a los nuevos tiempos y encaja siempre perfecto. Siempre la expectativa con esta peli que va a salir a fin de mes es total, ¿no? Sí, aparte Spider-Man por primera vez o casi por primera vez va a estar 100% en un universo de Marvel natural. O sea, él va a estar en una Nueva York con 8 millones de personajes que conviven como pasa en los cómics. O sea, vos ves un cómic de Spider-Man y no es como en la época de Tobey Maguire que aparecía él o te nombraban uno porque te lo decía el diario. O sea, convive con el Punisher, convive con Hulk. ¿Es una particularidad solo de Spider-Man? ¿Eh? Es una particularidad de No, los era cómics. por derechos. Claro, Porque antes no podían por antes derechos, no podían pero los porque cómics naturalmente es normal, siempre estuvieron. están todos ahí. Claro. Nueva Claro, York es Marvel, las series de cómic de Marvel estaban todos convivían. Exactamente, están naturalizados de DC, que ellos los DC. todos viven todos juntos en Nueva York. Distinto es DC que tiene héroes por ciudad. O sea, Batman está en Ciudad Gótica, Superman Gotham, en Metrópolis, Metrópolis. Linterna Verde, no me acuerdo en qué ciudad, Flash está en otra ciudad que está... En realidad las ciudades de DC están armadas con nombres ficticios. Son medio paródicas de ciudades reales. Las ciudades reales están, pero están al lado. Mm. ¿Por qué? Porque cuando hicieron Batman en los 30, empezaron que Batman estaba en Nueva York y empezaron a poner nombres propios de los gángsters. Mandaron misivas con amenaza a que sacaran los nombres propios,
porque los iban a reventar a todos. Entonces cambiaron los nombres de los gángsters, pusieron que era Ciudad Gótica, Tuvieron porque que estaba hacer- basada en Chicago o en Nueva York. Y te contaba lo que pasaba en ese momento. No había super enemigos histriónicos o de ciencia ficción. Eran gángster, Tomaban entonces problema de y seguridad de la armaban época. todo de cosas. Entonces los apretaron y tuvieron que cambiar todo, y a partir de ahí cada héroe. Entonces están ubicados, por ejemplo, Nueva York está entre medio de Metrópolis y Ciudad Gótica. Si vos te fijás, hay unos mapas que si los buscás están muy buenos, donde ponen las ciudades. Qué Entonces copado. existen, pero pasa la historia por estas ciudades ficticias. En cambio, en Marvel funciona distinto. Están dentro de ciudades reales y conviven la mayoría todos en Nueva York. ¿Por qué? Porque Stan Lee tenía la oficina en Nueva York y escribía desde Claro. Nueva York, entonces hizo como foco histórico que esa Y esta fue historia que fue haciendo Marvel, luego con el universo cinematográfico, de ir pudiendo juntar todo de nuevo, ¿no? Que es una que también fue comprando llevando derecho. tiempo, ¿no? Y Sí. tiempo y dinero. Exactamente. En ese marco te quería preguntar, Esteban, ya que hablábamos de Spider-Man, ¿a qué le tenés más fe? ¿A lo que va a pasar con Spider-Man ahora o a Avengers Doomsday? Que se habló, creo que ya hay fecha de Sí, Avengers en Doomsday. diciembre. También Creo que el 6 una o el nueva 8. película de los Vengadores que fue como la primera que empezó toda esta locura de Sí. verlos a todos. Pero ahora yo tengo más ganas de ver Spider-Man, no sé qué pensamos. El tema es el siguiente, que con la cantidad de, no sé si errores, pero la diversificación de Marvel en televisión, series animadas y todo, hizo que la gente se Cansó un cansara. poco. Había una sobreexposición de superhéroes por todos lados. Entonces, los últimos 7, 8 años, de la pandemia para acá en realidad, del 2020 para acá, hizo que se sintiera... la gente estuviera sobrepasada y abarcó a todo el género de superhéroe. Hoy la gente ya no te va a los cines como antes. Había una película de Marvel y entraban todo porque Sí, decían no, Marvel no es un Studios. vende-ticket automático, No. como antes. Sí hay personajes que sí lo hacen. Por ejemplo, Superman es un personaje que lo hizo. Superman llegó casi a los $700 millones de Claro. recaudación. A mí me encantó. Me encanta este Superman. Estuvo buena me eso. encanta este Superman. Pero Supergirl le fue un fracaso. Supergirl Hace- le fue muy mal. No, 15 días es atrás. que, viste, es difícil encontrar el punto, ¿no? Lo que pasa es que, O sea, yo te voy a decir, ¿quién es Supergirl? ¿Para quién? Para La media no lo sabe no, nadie, pero vos sabés. Es Cara Zor-El, la prima de Superman. Es la prima de Superman. Suena una joda. Y Puedes decir, ¿quién toca? ¿La hermana de la Sole? O sea, toca la prima de Superman, boludo. lo O que sea, que es pasa un es- bajón. a ver, había Yo no sabía. era una época donde todo superhéroe tenía que tener o un sidekick o una versión femenina con contraposición de ellos para poder presentar los cómics y agarrar todo el mercado emergente de los 60, 50, donde no solamente los varones, sino que las nenas también. Era algo muy de varón en los 50, 60 el cómic, más, o sea, con personajes masculinos. Entonces se empezó a diversificar. Aparece Wonder Woman, Supergirl, o sea, un montón de superheroínas que empiezan a ganar protagonismo para poder entrar a ese terreno que en ese momento no estaba explotado. Después, las historias a veces son medias insostenibles hasta que aparecen reversiones en los años subsiguientes y mejoran la historia de origen y se hace la mucho van más acomodando. llevarero, lo van acomodando y por ejemplo, esta película está basada en un cómic que se llama Woman of Tomorrow, que tiene unos 6, 7 años atrás, que es un comicazo de Supergirl. Es más, la película fracasa por no haber respetado desde el final. Muchas veces los cómics son muy buenísimos. son mucho Exactamente, mejores, por la no haber historia. respetado desde el final hasta la historia del enemigo. O sea, el antagonista, el enemigo de ella en esta película es un matón medio onda Mac Max, con sed de sangre, no tiene una motivación, lo cual ya te parece una película floja. Porque Un malo sin motivación. Es un Claro. mal personaje. cuando vos lo veas a Thanos en Avengers, vos sabés que hay una motivación. Después que el tipo, la motivación la vuelve una herramienta y funcione mal la herramienta, cómo él quiere llevar adelante esa motivación en la que él cree, porque el tipo es un genocida. Él sabe que el mundo está desbalanceado, que hay demasiada vida, pero no propone una solución pacífica o adaptable para que toda esa vida pueda convivir. Él decide que como está desbalanceado, y tiene razón, porque los mismos Avengers en Endgame te confirman que la vida empieza a estar mejor Sí. cuando la mitad de la población no existe, pero es el método que emplea Thanos. Pero a vos te van preparando todas las películas, a pesar de que Thanos no tuvo una película, te van preparando para lo que es Thanos. Vos lo ves 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y te van preparando. Entonces cuando Thanos llegó, más la motivación que tenía Thanos, más el pasado, más lo que quería hacer Thanos, tenía está. un villano de la hostia Es que espectacular. y muchas veces para el superhéroe necesita la
la contracara, que es lo que lo enaltece. Y tiene que estar sostenido, porque si no está bien escrito es un Es tema. que, pero y eso antes pasa con todos los personajes. mencionabas en vos el- Supergirl como nace como un desprendimiento para tratar de abarcar más Otro mercado. A veces da la sensación que está medio apurada la historia y no termina de cerrar. Hay veces que sale bien. Los X-Men son una diversificación para entrar y tratar el racismo sin hablar de blancos y negros. Los X-Men son los Estados Unidos de los 70. De los 70 y de los principios de los 80. Te muestra exactamente lo que te cuenta en las historias, en los primeros, los de Chris Claremont, te cuenta exactamente lo que pasaba en la raza afroamericana en Estados Unidos en esa época. Impresionante. Estamos charlando con Esteban Araya. Busquen Expo Geek Rosario en las redes sociales y está re bueno todo el contenido que tienen. Chicos, mi nieto de 10 años con un leve grado de autismo es un experto en dinosaurios y paleontología gracias al Dr. Grant, el domador de tiranosaurios. Qué interesante, y empezamos hoy a tener estas charlas con Esteban para seguir desandando y conociendo un montón de temas que están atrás, ¿sí? Que están tan bien ocultos que son difíciles de ver, pero fíjate, acá nos dan un ejemplo clásico de lo que estamos hablando, ¿no? A ver, los dinosaurios tuvieron toda la vida una cierta atracción en los seres humanos. Pensá que empieza todo esto porque pensaban que eran dragones. O sea, la mitología, o sea, China basa su mitología en huesos de dinosaurio y piensa que son dragones. Entonces, cuando se los empiezan a estudiar en el otro lado del mundo, en Europa, que es donde aparecen en el 1900, 1890, por ahí empiezan a aparecer los paleontólogos, en esta carrera, no solamente por las pirámides, sino la pasión por desenvolver el pasado y mostrarlo. La paleontología tiene su auge. Empiezan a aparecer los primeros huesos y no eran dragones, eran animales que existían hace tantos millones de años, pero que por su gran contextura empezaron a llamar la atención. Y después, cuando vos empezás a ver una fascinación. la fascinación en esa carrera por ver quién sacaba más dinosaurios, si era en Canadá, si era en Estados Unidos, si era en Turquía, si era en el sur de la Patagonia nuestra, porque estaba plagado el sur hasta el día de hoy, es un valle riquísimo en fósiles. O sea, empiezan a aparecer un montón de cosas y a diversificarse y a ver qué aspecto tenían. Empiezan a aparecer con el trabajo y la fascinación del ser humano en sí por este tipo de animales. Empieza las excavaciones a ser financiadas y demás. Y bueno, es algo que hace más de 100 años que tiene una atracción y un magnetismo sobre la gente y sobre los chicos más aún. Yo amaba a los dinosaurios porque mi abuela me sentó con una enciclopedia cuando tenía 8 años y me dijo, entretenete un rato. Y Que ese nos abre otra rama para ver cómo se tienen los chicos hoy y cómo nos entreteníamos Claro, no. nosotros en los Y 80. aparte, esas películas, tanto Jurassic Park como a Harry Potter, etcétera, todas las que rodean la ciencia ficción, pienso Bueno, pero en... Harry Potter es fantasía, no es ciencia Es ficción. fantasía, tenés razón. Pero digo, esas películas que nos rodeaban en los 2000 a nosotros, no sé, cuando éramos chicos, o que tomó nuestra infancia o preadolescencia o adolescencia, hoy la vemos distintas, porque encontramos esos mensajes implícitos que había, no sé, en Jurassic Park de tal y tal cosa, o de esto de los dinosaurios con el conocimiento ya adquirido científico de si existieron, qué pasó, dónde aparecen. Entonces pienso que es muy interesante traerlo y entender, ¿no? Que los puntos de vista cambian y que la película, sin embargo, es la misma, ¿no? Exactamente, porque funcionó de disparador para un montón de cosas. Sí. Y eso también te contagió a vos, que a lo mejor acá en Argentina estudiabas en un solo lugar en los 80, ¿eh? Te tenía que ir a La Plata, al Museo de La Plata, creo que estaba José Bonaparte, creo que era el que dirigía en ese momento el Museo de Ciencias Naturales en La Plata, y tenías que ir a una carrera pagada, que te decían generalmente te va a morir de hambre porque la financiación no está acá en el sur del planeta, sino que te tenés que ir a trabajar a Europa o arriba para que alguien te financie, irte a estar tantos tiempo en una montaña o en un desierto excavando, era vocación absoluta y tener a alguien que te lo bancara. Pero a partir de Jurassic Park, o sea, la carrera de paleontología la podés buscar en internet, la tenés en un montón de lugares, la podés estudiar a distancia, hay un montón de factores, podés rendir después. ¿Cómo el influye factor, eso, no? Pero que el factor cultural, Es la cultura, bueno, sí. somos seres que habitamos en esta cultura. Pero- Por eso sumamos Expo Geek también para charlar, que nos vas a estar visitando cada 15 bueno, días, qué linda una vez charla al vamos a mes. tener. Está buenísimo y vamos disparando muchos temas. Esteban, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, chicos, como siempre es un placer y bueno, Bueno, la paso Expo muy Geek. bien. Gracias. Busquen Expo Geek en YouTube, Expo vamos a dejar Geek el QR. Rosario. Sí, sí, sí. Sí, busque en el canal de YouTube de Radio UNR, pueden escanear ahí también para seguir, para ayudar a la gente de Expo Así Geek que está es. armando cosas Bárbaro, en el YouTube. impresionantes. Entonces, gracias, Esteban. Gracias, Gracias. chicos.